Lectura del libro de Judith. En aquellos días el sumo sacerdote Joaquín y el senado israelita de Jerusalén fueron a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel y a ver y saludar a Judith. Cuando llegaron a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienhechora de Israel, y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron, así sea, así sea. Judith entonó este canto: cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Palabra de Dios. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comenzar, aclaremos unas cosas. A la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, se la suele llamar la patrona de los reclusos. Y creo que hay una canción que así la llama. Pero nosotros necesitamos estar atentos
porque las lenguas son evolutivas. Las palabras pueden permanecer, pero al mismo tiempo pueden ir cambiando de significación. Y somos conscientes, por ejemplo, de que la palabra patrón o patrona la cogió la mafia y la volvió otra cosa. Y entonces el patrón es el patrocinador de los sinvergüenzas. Y entonces poner a la Virgen María como patrona de los reclusos, eso tiene un sabor de mafia interna en las cárceles que yo no me lo quiero imaginar. Me gustaría mejor que en estas circunstancias en que la palabra patrón y la palabra patrona, su correspondiente femenino, adquirieron ese sabor que le ha dado la mafia, que nosotros más bien habláramos de Santa María, evangelizadora de los cautivos, porque esto nos remite a los orígenes de la orden mercedaria. Cuando San Pedro Nolasco creó la orden de la Merced, lo hizo con el fin de rescatar a los cristianos que eran prisioneros de guerra en aquella época, sobre todo de los musulmanes, que era con los que estaban en guerra, e invocaban la protección de la Virgen María para los cautivos. Y entonces aquí hay otra cuestión, que es el anhelo de libertad, la búsqueda de libertad. Y Santa María también es intercesora de los que buscan la libertad, sobre todo la auténtica libertad, la libertad cristiana. Como lo hemos explicado en otras oportunidades, hay, digámoslo así, 3 niveles de libertad. El primer nivel es el más elemental, casi que impulsivo, que es la libertad de acción, la libertad de hacer. En tanto nosotros tengamos, digámoslo así, manejo de nuestros miembros, pies y manos, podemos hacer y deshacer también. Y podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero en esa expresión se esconde una esclavitud. El que hace lo que le da la gana es esclavo de la gana. Y va donde la gana lo dirija. No es verdaderamente libre. Por ejemplo, una persona que está animada por el odio y hace lo que le da la gana, tiene libertad de acción, pero es prisionera de su odio. Igual sucede con la persona que está animada por el miedo. Lo mismo sucede con la persona que está animada por la ignorancia, por el fanatismo. Entonces nos damos cuenta de que la sola libertad de acción no es suficiente. Se requiere una libertad mayor, que es la libertad de opción. O sea, la libertad de poder escoger. Y esa capacidad de poder escoger necesita entonces que nosotros nos desatemos del odio, del miedo, de la codicia, de la gana, de todo lo que nos impulsa interiormente de manera instintiva, pero no racional.
Sin embargo, esta libertad de opción es insuficiente, porque nosotros tenemos una una limitada capacidad de decidir las cosas. Unas veces porque no tenemos a nuestro alcance toda la información que necesitamos para tomar una decisión acertada. Pero la mayoría de las veces es porque nosotros no logramos desatarnos del todo del miedo, del odio, de la codicia, de la gana. No logramos liberarnos completamente de eso. Y entonces viene la tercera forma de libertad, que es la libertad cristiana. La libertad que nos da el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad es la libertad para amar, de la que hablábamos en los días anteriores. Veíamos cómo Jesús capacitó a sus discípulos para la evangelización, dándoles en primer lugar libertad para amar. Si no hay esa libertad para amar, no hay libertad cristiana ni libertad auténtica. Esa es la libertad que la Virgen María patrocina con su intercesión. Y eso es lo que nosotros necesitamos asumir. La segunda cosa que quería aclarar es que el relato del libro de Judith que acabamos de escuchar, que bueno, los que conocen la Biblia y han leído el libro de Judith se acordarán de que habla de un tal Holofernes que tenía sitiada la ciudad de Betulia, y entonces Judith fue y se le hizo la encontradiza a Holofernes, y que ella como que estaba traicionando a su pueblo, y Holofernes la acogió, se enamoró de ella, era muy bonita. Judith quiere decir judía, y entonces se enamoró de ella, y ella se metió en su tienda y él hizo fiesta y se emborrachó pensando que la iba a seducir, y se emborrachó demasiado y se quedó dormido. Y entonces Judith con su propia espada le cortó la cabeza, la metió en una bolsa y se la llevó a los habitantes de Betulia, porque ella tenía permiso para salir a hacer la oración por la mañana, y la ciudad entera se regocijó porque la habían liberado de su amenaza. Este relato no es historia, es una de esas narraciones que están en la Biblia, como las parábolas de Jesús, que no son historias, sino que son narraciones para que el creyente aprenda a vivir su fe en medio de las dificultades. Entonces, no nos imaginemos que la Biblia está propiamente patrocinando esas manifestaciones horrorosas de violencia, como ir a exhibir la cabeza de una persona. Es una forma de hablar, así como hablan que en política a fulano lo descabezaron y él anda con su cabeza, pero ya no tiene el poder que tenía. Eso es lo que queremos expresar en ese lenguaje. Y hay una cosa importante en el relato que nos da el Evangelio: la Virgen María como madre. Esta maternidad de María la hace al mismo tiempo evangelizadora, en el sentido de anunciadora de la buena noticia, como lo escuchábamos en el cántico que usamos como salmo, el que llaman el Magnificat,
de la Virgen María. Y por otro lado, ella es la intercesora de los que buscan esa libertad, porque como madre está siempre pendiente del desarrollo de sus hijos. Celebrar nosotros esta fiesta implica pensar dos cosas. Primero, todas las cautividades que tenemos los seres humanos y particularmente los colombianos. Somos cautivos de muchas mentiras que nos han propuesto como verdades irrefutables, pero solo con el propósito de dominar nuestra mente. Fijémonos lo que leíamos en estos días en el Evangelio, donde se nos presenta a los discípulos repitiendo lo que repetían los letrados, y en esa repetidera todo el mundo estaba convencido y todo el mundo estaba equivocado. Jesús quiere hacer la luz, mostrar que ese camino no es el de Dios, y por eso lo van a matar. Eso sucede en nuestra sociedad colombiana. Nosotros encontramos personas que quieren hacer ver la realidad de otro modo, incluso que la fe no es para justificar la sinvergüenzura. Y sin embargo, encontramos resistencia y oposición a que eso se enderece. Los colombianos estamos cautivos de muchas mentiras que nos hemos tragado enteras y que por eso nos hemos enfrentado unos contra otros. También los colombianos estamos cautivos de mucha violencia, de muchas expresiones de violencia. Ayer nomás me llegaron 2 videos donde había un atraco en la vía pública en Sincelejo y a pleno día, y despojaron a una persona de sus pertenencias sin que nadie dijera pío. Y otra en Cartagena donde un niño con un paraguas defendió a la mamá que le estaban atracando. Es una cosa impensable. Nuestro país, nuestra sociedad se ha vuelto invivible a causa de la violencia. Somos cautivos aun cuando no estemos dentro de la cárcel. También nosotros necesitamos a Santa María, evangelizadora de los cautivos e intercesora de los que buscan la verdadera libertad.